Bienvenidos a la cuarta conferencia de El Misterio del Más Allá. Os hablaba ayer del juicio particular, de ese juicio que todos y cada uno de nosotros habremos de sufrir en el momento mismo de nuestra muerte, y en el que contemplaremos la película sonora y a todo color de nuestra vida, de todo cuanto hicimos a la luz del sol y en la oscuridad de las tinieblas en nuestra niñez, adolescencia, juventud, edad viril y hasta en los años de nuestra ancianidad y vejez. Pero ese juicio particular no basta. El hombre no es solo una persona particular, es también un miembro de la sociedad y como tal debe sufrir un juicio público y solemne ante la faz del mundo. Esto que no puede ser más razonable ante la simple razón natural, nos lo asegura terminantemente la fe. Al fin de los tiempos tendremos que comparecer todos juntos ante Dios en la asamblea más solemne y grandiosa que jamás habrán visto los siglos, el juicio final. Pero antes del juicio final se producirá otro hecho tremendo que constituye también un dogma de nuestra fe católica, la resurrección de la carne. Y ahí tenéis los dos puntos que a la luz de la teología católica os voy a exponer brevemente en la presente conferencia: la resurrección de la carne y el juicio final. Hermanos, moriremos. Moriremos todos, pero no del todo. Lo mejor de nuestro ser, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro amor, no morirá jamás. La muerte no tiene imperio alguno sobre el alma. Cuando el leñador con los golpes de su hacha logra derribar el árbol, el pajarillo que anidaba en sus ramas emprende el vuelo y marcha a posarse en otro lugar, porque tiene vida propia, independiente. No sigue las vicisitudes de aquel árbol en el que estaba circunstancialmente posado. Algo parecido ocurrirá con nuestra alma. Cuando la guadaña de la muerte derribe por el suelo el viejo árbol de nuestro pobre cuerpo, nuestra alma volará a la inmortalidad, porque tiene vida propia y no necesita del cuerpo para seguir viviendo. Como decíamos ayer, el alma comparecerá delante de Dios y será juzgada. Nuestro cuerpo, mientras tanto, convertido en cadáver, será llevado al cementerio. No os asuste la palabra cementerio, amigos, porque considerada cristianamente no puede ser más bella, ni más dulce, ni más esperanzadora. ¿Sabéis lo que significa la palabra cementerio? Proviene del griego y significa dormitorio, lugar de reposo, lugar de descanso. En los cementerios los muertos en realidad están dormidos, están durmiendo, nada más, porque la muerte, que no afecta para nada al alma, tampoco destruye la vida del cuerpo de una manera definitiva. Es sólo provisional, porque vendrá la resurrección de la carne. Los muertos están dormidos, nada más. Nosotros, los cristianos, deberíamos visitar con frecuencia los cementerios. Es una meditación estupenda que eleva el corazón y el alma a Dios. Aquella paz, aquel sosiego, aquella tranquilidad del cementerio. Aquellos epitafios en las losas sepulcrales cargados de luz y de esperanza. Aquellos cipreses que se yerguen hacia el cielo señalando la patria de las almas.
cuánta belleza y poesía cristiana, que nada tiene que ver con la melancolía enfermiza de un romanticismo trasnochado. La palabra cementerio no tiene que asustar a nadie. Es una palabra dulce y entrañablemente cristiana. Es el dormitorio. Jamás empleéis la palabra necrópolis, que prefiere la impiedad actual. La palabra necrópolis significa ciudad de los muertos, y eso no es verdad. El cementerio no es la ciudad de los muertos, es el dormitorio, el lugar de descanso. Nunca, queridos amigos, he experimentado esta verdad con tanta fuerza y con tanta suavidad y dulzura al mismo tiempo como visitando las catacumbas de Roma. Un grupo de jóvenes dominicos españoles estábamos ampliando nuestros estudios teológicos en la ciudad eterna. Un día acudimos por la mañanita temprano a las catacumbas para celebrar allí la Santa Misa junto al sepulcro de los primeros cristianos. Satisfecha ya nuestra piedad, un guía hispanoamericano nos acompañó por aquellos vericuetos subterráneos y pudimos contemplar por todas partes los huesos de aquellos cristianos enterrados allí en los primeros siglos de la Iglesia, en la terrible época de las sangrientas persecuciones. Y al llegar a un recodo, por encima del cual se filtraban a través de una claraboya las primeras luces del amanecer, el guía apagó su linterna eléctrica al mismo tiempo que decía: «Oigan, padres, oigan el silencio». Escuchamos atentamente y efectivamente no se oía nada. Silencio, paz, sosiego y nada más. Y el guía nos dijo: «Duermen, ya despertarán». Este es el sentido católico del cementerio, señores. Un lugar de reposo, un dormitorio. Duermen, ya despertarán al sonido de la trompeta. ¿Por qué sonará la trompeta? Lo dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15:52. La trompeta, aclara el evangelista San Juan, será la voz de Cristo, que dirá: «Levantaos muertos y venid a juicio». E inmediatamente se producirá el hecho colosal de la resurrección de la carne. Es un dogma de nuestra fe católica, y en este sentido tenemos seguridad absoluta de que se producirá la resurrección, puesto que la fe no puede fallar, ya que se apoya inmediatamente en la palabra de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Estamos más ciertos, absolutamente más ciertos, de que se producirá el hecho de la resurrección de la carne que de cualquier verdad matemática o metafísica de evidencia inmediata. El dato de fe no puede fallar, pero como la fe nunca contradice a la razón, y la razón nunca puede contradecir a la fe, los teólogos han encontrado fácilmente los argumentos de simple razón natural que muestran la altísima conveniencia y la maravillosa armonía del dogma de la resurrección universal. Os voy a hacer un brevísimo resumen de tales argumentos. Los principales son tres, que Santo Tomás de Aquino expone con la maestría sin igual que le caracteriza. Os voy a hacer un resumen de su argumentación magnífica. En primer lugar, hay un argumento ontológico de alta envergadura metafísica, por ser el alma la forma sustancial del cuerpo. Es que el alma es una sustancia incompleta y el cuerpo también. Han sido creados y formados la una para el otro, para completarse mutuamente, constituyendo la persona humana. El alma dice una relación trascendental hacia su propio cuerpo, una especie de exigencia del mismo, y el cuerpo encuentra en su propia alma el complemento adecuado que necesita para vivir. Son dos sustancias incompletas, repito, que al juntarse y unirse vitalmente constituyen la persona humana. Al separarse se produce un estado de violencia,
un estado antinatural, o por lo menos no natural, como decimos en filosofía. Hay una tendencia del alma hacia el cuerpo y en cierto modo del cuerpo hacia el alma, porque se necesitan y se complementan mutuamente. El cuerpo separado del alma no es una persona humana, es un cadáver, y el alma separada del cuerpo tampoco es persona humana. La persona humana resulta de la unión sustancial del alma y del cuerpo, de suerte que al separarse el alma del cuerpo queda rota nuestra personalidad. El alma sin el cuerpo está incompleta, le falta algo. Por consiguiente, la sabiduría infinita de Dios, que ha puesto en el alma esta tendencia trascendental a su propio cuerpo, debe reunir otra vez esos elementos que Él ha creado para que vivan juntos. He ahí una razón estrictamente filosófica, ontológica, natural, en virtud de la relación trascendental del alma hacia su propio cuerpo, es convenientísimo que sobrevenga la resurrección de la carne. Como vemos, una vez más, la razón confirma el dato de la fe. El segundo argumento es de tipo moral. El cuerpo ha sido instrumento del alma para la práctica de la virtud o del vicio. ¿Cuánta mortificación exige la práctica del Evangelio, la auténtica vida cristiana? El cuerpo tiene exigencias que tiran hacia abajo, la virtud, tendencias que tiran hacia arriba. Y ese contraste, ese antagonismo de las dos tendencias produce una lucha terrible que describe dramáticamente el apóstol San Pablo. Para practicar la virtud hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que mortificar continuamente las tendencias malsanas del cuerpo. Y es muy justo que el cuerpo, que en la práctica de la virtud ha tenido que mortificarse tanto, resucite para percibir el premio que le corresponde. En realidad, fue el alma la que luchó y triunfó con la práctica de la virtud, pero el cuerpo fue el instrumento del que ella se valió para practicar sus actos más heroicos. Es justo que también el instrumento reciba su premio correspondiente. Este mismo argumento vale para reclamar y justificar la resurrección del cuerpo de los condenados. Ese cuerpo que fue instrumento de tantos placeres prohibidos por Dios. La inmensa mayoría de los pecados que cometen los hombres tienen por objeto satisfacer las exigencias de su carne, gozar de los placeres prohibidos. En realidad fue el alma la que cometió formalmente el pecado, pero lo hizo empujada y casi obligada por las desordenadas exigencias del cuerpo. Justo es que a la hora de la cuenta definitiva resucite el cuerpo pecador para que reciba también su correspondiente castigo. No puede ser más lógico ni natural. Hay finalmente un argumento teológico de gran envergadura. Está revelado por Dios que Cristo triunfó plenamente de la muerte. Triunfó de ella en primer lugar, resucitándose a sí mismo gloriosamente al tercer día después de su crucifixión y muerte. Y tiene que triunfar de ella también en todos sus redimidos, buenos y malos. Porque es de fe, señores, que Cristo murió por todos, no solamente por los predestinados. Y como la muerte es una consecuencia del pecado, y Cristo vino a destruir ese pecado, es preciso que la muerte sea vencida en todos sus redimidos, buenos o malos, ya que este triunfo sobre la muerte corresponde a Cristo como redentor del género humano, independientemente de los méritos o deméritos de cada hombre en particular. Como se ve, estos argumentos manifiestan la alta conveniencia de la resurrección de la carne a la luz de la simple razón natural. Pero nuestra fe no se apoya en estos argumentos de razón, aunque sean tan claros, profundos y convincentes. Se apoya en la palabra de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Podemos estar bien seguros de ello.
¿Y sabéis cómo resucitaremos? Maravillosa la teología de la resurrección de la carne. En primer lugar, resucitaremos con nuestros propios cuerpos, los mismos que ahora tenemos. Está definido por la Iglesia. Inocencio III impuso a los valdenses la siguiente profesión de fe: creemos de corazón y confesamos con la boca la resurrección de esta misma carne que ahora tenemos y no otra. La Iglesia ha repetido reiteradamente semejante rotunda afirmación. Es como para echarse a reír que alguno, en nombre de una pretendida filosofía o de una pseudociencia trasnochada, se empeñe en poner obstáculos a la resurrección del mismo cuerpo numérico que ahora tenemos. Es como para echarse a reír, o quizá mejor para tener compasión de la estupenda ignorancia que con ello se pone de manifiesto. ¿Qué es más fácil, señores? ¿Sacar una cosa absolutamente de la nada, produciéndole el ser en toda su integridad, sin ninguna materia preexistente, como ocurrió al principio del mundo con el acto creador? ¿O recoger nuestras propias cenizas, que son algo tangible y existente, aunque el viento las haya dispersado a los 4 puntos cardinales? Si para Dios es esta la cosa más sencilla del mundo. Fijaos lo que ocurre con un electroimán. Aplicado a un montón de basura, no recoge, no atrae hacia sí más que las limaduras de hierro. Las selecciona instantáneamente y las atrae hacia sí, dejando intacto todo lo demás. Algo parecido ocurrirá con la resurrección de la carne. El electroimán poderosísimo de la omnipotencia de Dios atraerá desde los 4 puntos cardinales, donde quiera que el viento las haya dispersado, nuestras propias cenizas, y reconstruirá instantáneamente nuestro mismo cuerpo, el mismo numéricamente, el mismísimo que ahora tenemos, aunque adornado de espléndidas prerrogativas, como explicaremos más adelante. La química moderna ha logrado desintegrar el átomo, pero desde mucho atrás sabíamos ya que dentro del átomo existe todo un verdadero sistema planetario. Millones y millones de electrones que, girando vertiginosamente en trillonadas de revoluciones por minuto, nos dan la sensación de la materia continua, cuando en realidad no existe más que la materia discreta o discontinua. El mundo de la materia se reduce a combinaciones de electrones. No existe más que electricidad, lo demás son meras ilusiones ópticas. En un pedazo de madera que parece compacto y continuo, hay trillonadas de elementos ultramicroscópicos que están dando vueltas vertiginosamente a velocidades fantásticas, dándonos la sensación de una cosa continua, cuando en realidad no hay más que una danza gigantesca de electrones. En el mundo de la materia no hay más que electrones. La diversidad específica de las cosas materiales que nos rodean obedece al distinto modo de combinarse de esos elementos tan simples. En el mundo de la materia no hay más que electrones y combinaciones de electrones. Ahora pregunto, ¿la omnipotencia de Dios, que supo sacar de la nada y organizar todos esos electrones, no podrá volverlos a reorganizar en una determinada forma, aunque estén dispersos los que pertenecían a nuestro propio cuerpo por los 4 puntos cardinales, no digo de la Tierra, del universo entero? Repito, señores, es como para echarse a reír ver a tantos pseudosabios racionalistas poniendo dificultades desde el punto de vista científico a una simple y sencilla reorganización de la materia, que es lo único que se requiere para que se produzca el hecho colosal de la resurrección de la carne. No vale objetar que esa reorganización instantánea de la materia no envolvería dificultad alguna si una misma y determinada materia hubiera pertenecido únicamente a una sola y determinada persona sin pasar jamás a otra. Pero es del todo imposible cuando ha formado parte de varias personas distintas,
como ocurre por ejemplo en el caso de los caníbales. No se sigue inconveniente alguno de este hecho, porque como explica Santo Tomás, para que resucite el mismo cuerpo numéricamente, no se requiere que se reintegre a él toda la materia que lo constituyó anteriormente. Basta con que se recupere la suficiente para salvar la identidad numérica, supliendo la divina potencia lo que falte. Pues aún en este mundo vemos que el niño va creciendo y desarrollándose, cambiando totalmente o en parte grandísima la materia corporal que lo constituye, sin que deje de tener siempre el mismo cuerpo. Sin duda alguna que la resurrección de la carne constituirá un gran milagro, que trasciende en absoluto las fuerzas de la simple naturaleza. Pero la omnipotencia divina lo realizará con suma facilidad y sencillez. Para el que supo sacar de la nada todo cuanto existe al conjuro de su palabra creadora, no puede ofrecer dificultad alguna la simple reorganización de una materia ya existente, aunque el viento la haya dispersado. La segunda cualidad de los cuerpos resucitados será la integridad perfecta. Ello quiere decir que resucitarán sin los fallos y deficiencias que acaso tuvieron en este mundo, deformidades, falta de algún miembro, etc. ¿Y por qué así? Santo Tomás expone 3 argumentos de alta conveniencia. Porque la resurrección será obra de Dios, que nunca hace las cosas imperfectas, porque es conveniente que los buenos reciban en la integridad de su cuerpo la plenitud del premio y los malos la plenitud del castigo, y porque deben resucitar todos los miembros que el alma tenga aptitud natural para informar, con el fin de que no quede manca o imperfecta esa tendencia natural. Resucitaremos íntegros, y según una opinión probable, compartida por gran número de teólogos y de santos padres, los bienaventurados resucitarán en plena edad juvenil, porque Cristo, modelo de los resucitados gloriosos, resucitó joven, en la plenitud de su vida, y porque la juventud es la edad más hermosa de la vida, y es conveniente que los eternos moradores del cielo resuciten con un cuerpo hermosísimo, en el que brillen todos los encantos de una perpetua y radiante primavera. Repito, sin embargo, que esto no es un dato de fe, sino solo una opinión teológica muy bella y razonable. Sublime el dogma de la resurrección de la carne, pero terriblemente trágico lo que ocurrirá inmediatamente después de producirse ese hecho colosal. La asamblea de todos los resucitados, buenos y malos, comparecerá delante de Cristo juez para la celebración del tremendo drama del juicio universal en el que vamos a meditar unos instantes. Ha sido el mismo Jesucristo quien se ha dignado describir con toda clase de detalles la escena del juicio final. No se trata de una opinión teológica más o menos probable. Son datos de fe. Constan expresamente en el Evangelio. En él se nos dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, la Santa Cruz, acaso la misma numéricamente en que se consumó el sacrificio del Calvario. Y contemplarán todos los resucitados al mismo Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con gran poder y majestad. Y ante él caerán de rodillas todos los hombres del mundo, los buenos y los malos, los bienaventurados y los condenados. Tendrán que ponerse de rodillas ante Cristo glorioso los que en este mundo le persiguieron, los que le escupieron, los que le clavaron en la cruz, los grandes perseguidores de su iglesia, los que intentaron borrar su nombre de la historia de la humanidad. Santo Tomás explica que hasta los mismos condenados contemplarán aquel día la gloria radiante de Cristo para su mayor vergüenza, espanto y confusión. Y entonces es cuando se realizará
la separación tremenda y definitiva. No quiero añadir un solo detalle por mi cuenta. Escuchad las mismas palabras del Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria y se reunirán en su presencia todas las gentes, y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Estos son los datos de fe, las noticias que nos ha proporcionado el mismo Jesucristo, el mismo que será el juez supremo de vivos y muertos en aquella tremenda asamblea. Estos datos se cumplirán al pie de la letra. La palabra de Cristo no puede fallar. Pero es conveniente que examinemos las razones de altísima conveniencia que la simple razón natural descubre ante el formidable hecho del juicio final. La primera de todas es para el triunfo público y solemne de nuestro Señor Jesucristo ante la faz del mundo entero. Tiene perfectísimo derecho a ello. Dice el apóstol San Pablo que Cristo nuestro Señor, siendo nada menos que el Hijo de Dios, se hizo nada, tomando la forma de esclavo, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, a fin de que se doble ante él toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Es necesario, en efecto, que Cristo sea exaltado sobre las nubes del cielo como justa compensación a sus tremendas humillaciones. Porque, señores, asusta considerar hasta qué punto se humilló y se anonadó por nuestro amor. Cuando quiso venir al mundo, no encontró siquiera un lugar decente para nacer. Nació como un gitano en una cueva abandonada en las afueras de un pueblo. Fue reclinado sobre unas pajas en un pesebre de animales, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Si San José y la Virgen María hubieran poseído grandes bienes de fortuna, vaya si hubiera habido lugar para ellos en el mesón. Pero eran unos pobres aldeanos, nada tenían, y Cristo tuvo que nacer en el portal de Belén y ser reclinado sobre las pajas de un pesebre. Poco tiempo después, la persecución de Herodes tiene que huir a Egipto como un malhechor, y cuando regresa a Nazaret, comienza su vida oculta, llena de privaciones y trabajos. Nuestro Señor Jesucristo no tenía las manos finas del señorito, sino las ásperas del obrero manual. Era un pobre carpintero. Y cuando empezó a predicar el Evangelio, derrochó bondad y misericordia, sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el movimiento a los paralíticos y hasta la vida a los muertos. Pasó por el mundo haciendo el bien, y a pesar de ello, los escribas y fariseos le persiguieron y calumniaron brutalmente. Es un samaritano, hace los milagros en nombre de Belcebú, es un embaucador de las masas, está soliviantando al pueblo. Y cuando lograron crucificarle, señores, y esto ya es el colmo, le desafiaron burlescamente: pues no eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y entonces creeremos en ti. Y Jesucristo pasó por esta humillación suprema, aceptó aquellas burlas y carcajadas, aquel espantoso fracaso, porque quiso salvarnos a todos con su muerte infamante en la cruz.
nos amó tanto que se olvidó de sí mismo, aceptando aquellos dolores y humillaciones inefables. Y después de su muerte, y a través de los siglos de la historia, todavía se le sigue persiguiendo en su iglesia y en sus discípulos. Las catacumbas, los cristianos arrojados a las fieras, las iglesias destruidas, los sacerdotes asesinados, y eso no en una época determinada de la historia, sino con mayor o menor intensidad, siempre, en todas partes. Y todavía hoy, en muchos lugares del mundo, la Iglesia de Cristo sufre y se desangra ante la indiferencia o la complicidad de la mayor parte de las naciones civilizadas. Esto no podía quedar así. Es preciso, lo exige la justicia más elemental, que caigan de rodillas ante Cristo por las buenas o por las malas, todos sus enemigos mortales, desde Anás y Caifás hasta Nerón y Juliano el apóstata, desde Voltaire y Renan hasta los corifeos de la masonería y del comunismo internacional. Mal que les pese, todos ellos un día caerán de rodillas ante Cristo y reconocerán que es el Hijo de Dios y el Rey de cielos y tierra. El triunfo grandioso y público de Cristo. He ahí la primera razón del juicio final. Pero hay una segunda razón que justifica plenamente este juicio: el triunfo de la virtud ultrajada y el castigo del vicio triunfante. En este mundo, señores, suelen triunfar los malvados, y la virtud ultrajada y escarnecida suele terminar en la cárcel, en el destierro, cuando no en la más afrentosa de las muertes. Los ejemplos históricos y contemporáneos son tan tremendamente abundantes que renuncio a poner ninguno. No os escandalice este hecho. No os cause extrañeza alguna, porque tiene una explicación clarísima a la luz de la teología católica, y así del simple sentido común. Esto ha sido siempre así, y continuará siendo así hasta el fin de los siglos. En este mundo triunfarán siempre los malos, y los buenos serán siempre perseguidos, siempre. No os escandalice esto, que la explicación es sencillísima. Es una consecuencia lógica de la infinita justicia de Dios. ¿Os extraña esta afirmación? Tened la bondad de escucharme un momento más. No hay hombre tan malo que no tenga algo de bueno, y no hay hombre tan bueno que no tenga algo de malo. Y como Dios es infinitamente justo, ha de premiar a los malos lo poco bueno que tienen, y ha de castigar a los buenos lo poco malo que hacen. Esto es cosa clara. Lo exige así la justicia de Dios. Ahora bien, como los malvados en castigo de sus crímenes irán al infierno por toda la eternidad, Dios les premia en esta vida las pocas cosas buenas que hacen. Y como los buenos han de ir al cielo para toda la eternidad, Dios comienza a castigarles en esta vida lo poco malo que tienen, con el fin de ahorrarles totalmente o en parte las tremendas purificaciones ultraterrenas. Aquí tenéis la clave del misterio. La mejor señal de reprobación, la más terrible señal de que un hombre malvado acabará en el infierno por toda la eternidad, es que siendo efectivamente un malvado, un anticatólico, un blasfemo, un ladrón, un inmoral, triunfe en este mundo y todo le salga bien. Pobre de él, no le tengáis envidia. Tenedle una profunda compasión, la que le espera para toda la eternidad. Dios le está premiando en este mundo lo poquito bueno que tiene, y le reserva para el otro el espantoso castigo que merece para toda la eternidad.
No tengáis envidia de los malvados que triunfan, tenedles profunda compasión. En cambio, no tengáis compasión del bueno que sufre. No compadezcáis a los santos, que en este mundo sufren tanto y son víctimas de tantas persecuciones. Tenedles más bien una santa envidia. Porque esos fracasos y tribulaciones humanas dicen muy a las claras que Dios les castiga en este mundo misericordiosamente sus pequeñas faltas y flaquezas, para darles después el espléndido premio de sus virtudes en la eternidad bienaventurada. Señores, los santos veían con total claridad estas cosas. Iluminados por las luces de lo alto, se echaban a temblar cuando las cosas les salían bien, pensando que quizás Dios les quería premiar en este mundo las pocas virtudes que practicaban, reservando para el otro el castigo de los muchos defectos que su humildad multiplicaba y agrandaba. Y por el contrario, cuando el mundo les perseguía, cuando les pisoteaban, levantaban sus ojos al cielo para darle rendidas gracias a Dios, porque esperaban de Él el perdón y la recompensa en el cielo por toda la eternidad. Esto que los santos veían ya con total claridad en este mundo, es preciso que aparezca con la misma evidencia palmaria ante la humanidad entera. Es preciso que se desvanezca el tremendo escándalo del triunfo de los malos y el fracaso de los buenos. Tiene que haber un juicio universal, y lo habrá. Entonces volverán las cosas al lugar que les corresponde y se verá claramente quiénes son los que verdaderamente han triunfado y quiénes han fracasado para toda la eternidad. Esto que acabamos de decir en términos generales podría concretarse en infinitos casos particulares. ¿Cuántas veces el justo e inocente aparece ante los hombres como culpable y pecador? Errores judiciales, atroces calumnias que no se desvanecen, virtudes heroicas ignoradas o perseguidas. Las cosas no pueden quedar así. En el juicio particular se hace justicia a todos, pero únicamente en el fuero meramente individual o particular. Es preciso que haya otro segundo juicio público y universal, donde aparezca radiante ante todos la inocencia ultrajada de los justos. Y al contrario, ¿cuántas veces son tenidos en este mundo por personas honorables los más vulgares malhechores? El caballero intachable que tenía tratos con una mujer que no era la suya, el vulgar estafador que pasaba por hombre honrado o por comerciante inteligente, el joven disoluto que aparecía ante la sociedad como modelo y ejemplar de buenas costumbres, el sacrílego que comulgaba con edificante piedad después de haberse callado a sabiendas un pecado grave en la confesión, los crímenes conyugales perpetrados en el seno del hogar al amparo de las tinieblas. Todo aparecerá ante la faz del mundo el día de la cuenta definitiva. Y los pecados colectivos de las naciones, los grandes crímenes políticos, las injusticias sociales, los fabulosos negociados, las recomendaciones injustas, las maquinaciones tenebrosas de las sociedades anticatólicas. ¿Por qué Dios permite tamañas monstruosidades? Sencillamente porque habrá un juicio final en el que Dios mismo echará abajo las caretas y disfraces de tantos hipócritas enmascarados y pronunciará el anatema eterno sobre tantos crímenes impunes. Estas son, señores, las razones principales que el simple buen sentido descubre sin esfuerzo para comprender lo justo, lo razonable del juicio universal. Sin embargo, nuestra fe no se apoya en estas razones, sino en la palabra divina de Jesucristo.
lo ha revelado Él. Habrá un juicio universal y habrán de comparecer en Él todos los hombres del mundo sin excepción. Pero todavía concretó mucho más nuestro Señor. Se dignó revelarnos con total detalle la sentencia misma que pronunciará en aquella tremenda Asamblea Mundial. Hela aquí, tomada textualmente del Evangelio. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos, mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me alojasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o peregrino o enfermo o en prisión y no te socorrimos? Él les contestará diciendo: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo lo hicisteis. E irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Señores, esto es dogma de fe. Son palabras de Cristo. No son opiniones inventadas por los teólogos, no son cosas de curas o de frailes, como dicen insensatamente los incrédulos. Son cosas de Cristo. Están en el Evangelio y se cumplirán al pie de la letra. Es conveniente que meditemos un poco en el verdadero significado y alcance de esa fórmula divina del juicio universal. Sería un error pensar que en el juicio final se nos examinará exclusivamente sobre la práctica de las obras de caridad. Es cosa clara e indiscutible que tanto en nuestro juicio particular como en el juicio universal se nos juzgará acerca de todo el conjunto de la ley de Dios, sin excluir ninguno de sus mandamientos. Pero no olvidemos que en cierta ocasión los escribas y fariseos preguntaron al mismo Cristo: Maestro, dinos, ¿cuál es el primero y más importante de los preceptos de la ley? Y Jesucristo contestó sin vacilar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas. Con esta respuesta, Cristo quiso poner de manifiesto que ante todo y sobre todo, la ley evangélica es una ley de caridad. Por eso aludirá a ella especialísimamente en la fórmula del juicio universal. Se nos examinará, sin duda alguna, de toda la ley y los profetas, pero ante todo y sobre todo de la caridad, que es su resumen y compendio. Se nos preguntará principalmente si hemos dado de comer al hambriento y de beber al sediento, si hemos visitado a los enfermos y presos, si hemos vestido al desnudo y hospedado a los peregrinos, si hemos enseñado al que no sabe, corregido al que yerra y dado buenos consejos al que los necesitaba, si hemos consolado al triste y hemos sufrido con paciencia los defectos de nuestros prójimos,
Señores, ante todo y sobre todo la caridad. Hay mucha gente que está completamente equivocada. Son legión los que han falsificado el cristianismo. No sin alguna razón nos echan en cara por esos mundos de Dios a los católicos que hemos falsificado el catolicismo, que lo hemos transformado en una serie de cofradías y capillitas, de procesiones o desfiles espectaculares, y que nos hemos olvidado de la verdad, de la justicia, de la caridad. Esto es lo que habría que hacer, pero sin omitir aquello, como dice el Señor en el Evangelio. Todo aquello está muy bien, benditas cofradías, benditas procesiones, benditos escapularios y medallas, pero esto solo no. Esto solo no es el catolicismo. El catolicismo es ante todo y sobre todo caridad, amor, compenetración íntima en Cristo de los de arriba y de los de abajo y de los del medio. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo, dice San Pablo. Este es el verdadero cristianismo. Ante todo y sobre todo, caridad. Que hay muchos cristianos que pertenecen a todas las cofradías, que andan cargados de escapularios, de medallas, de rosarios y no tienen caridad, y cometen con ello un gravísimo escándalo, porque hacen odiosa la religión a los fríos e indiferentes, y esterilizan la sangre de Cristo sobre tantos y tantos desgraciados. Ante todo y sobre todo, la caridad. La salvación del mundo, la salvación de esta sociedad pagana y alejada de Dios, no podrá venir de otra manera que por una auténtica y desbordada inundación de caridad por parte de todos los católicos del mundo. Mientras no practiquemos la caridad, no seremos auténticamente cristianos. No podremos llevar al mundo el auténtico mensaje de Cristo. La caridad por encima de todo. Pero no olvidemos que la caridad, la reina de todas las virtudes, no puede venir en suplencia de la justicia, otra virtud fundamentalísima. La caridad no puede ser el paliativo que encubra los fraudes de la justicia, sobre todo de la social. Tiene que venir a completarla, a darle su último toque, su esplendor, su brillo cristiano. Hay que practicar la justicia social en la forma proclamada en estos últimos tiempos. El obrero, el trabajador, tiene derecho a comer, no en plan de limosna, no en plan de caridad, en plan de estricta justicia. El obrero, por su mera condición de persona humana, por el solo hecho de haber nacido, tiene derecho a percibir, a base de su trabajo, el jornal suficiente para vivir él, su mujer y sus hijos dignamente. La doctrina social de la Iglesia está bien clara: salario familiar, participación en los beneficios de la empresa, introducción progresiva en el contrato de trabajo de elementos del contrato de sociedad. Y el empresario, el patrono, que pudiendo incorporar esta doctrina a su empresa o negocio, aunque sea naturalmente disminuyendo sus pingües ganancias, y no lo hace, es un mal católico. Está quebrantando uno de sus más graves deberes. Claro está que el obrero tiene por su parte la obligación de trabajar bien, porque es preciso reconocer que se abusa demasiado al proclamar exclusivamente los derechos de los obreros sin hablarles jamás de sus deberes. Es preciso proclamar bien alto que los obreros tienen derechos indiscutibles por exigencia de la ley natural. Tienen derecho al salario suficiente, tienen derecho a comer y a vestirse, pero también tienen la obligación de trabajar. No es lícito boicotear a la empresa, dejar de trabajar y exigir un salario individual o familiar que no se ha ganado honradamente con el trabajo estipulado. Que el obrero trabaje y el patrono le dé el salario que necesita para atender a sus necesidades. Los dos tienen que cumplir sus deberes para que puedan reclamar sus derechos.
Eso es lo que pide y exige la justicia más elemental y hasta la verdadera caridad cristiana. Si practicáramos todos la verdadera justicia social completada con la más entrañable caridad cristiana, cuán pronto cambiaría la faz del mundo. Serían imposibles los conflictos sociales, los cataclismos internacionales, la continua amenaza de la guerra. Cumplidas todas las exigencias de la justicia social, todavía queda un amplio margen para la caridad cristiana. Cuántos sufrimientos y dolores se pueden aliviar, cuántas lágrimas enjugar con el pañuelo de la caridad cristiana. Ricos que me escucháis, tenéis en vuestras manos un gran instrumento de salvación. Utilizad esas riquezas para granjearos amigos en el cielo, como dice nuestro Señor en el Evangelio. Utilizad esas riquezas para practicar con mano espléndida la limosna al necesitado, como pide la caridad cristiana. Justicia social sin duda alguna, pero ella sola no basta. La justicia puede mitigar las luchas sociales, pero nunca podrá realizar la unión de los corazones. Es preciso completar la justicia con la caridad. Y entonces, sí, señores, cuando los de arriba, los de abajo y los del medio practiquemos la gran virtud de la que están pendientes toda la ley y los profetas, seremos auténticamente cristianos y alcanzaremos en el juicio final la dicha inefable de estar a la derecha de Jesucristo, para oír de sus labios divinos la sentencia suprema que habrá de hacernos felices para toda la eternidad. Que así sea.